Hola doctora Lady, esperamos que te encuentres muy bien. De antemano queremos desearte un feliz día o una feliz noche dependiendo de la hora en la que escuches esta presentación. Como primera medida vamos a presentarnos para que sepas quiénes somos y a medida que va corriendo este audio, en la presentación irán apareciendo las fotos de quienes te iré mencionando. En primera medida vas a encontrar a María Angélica Gómez. Ella es la primera persona en aparecer. Posterior está Brian Romero, seguido de María Paula Martínez. Luego sigue Enli Valentina Urbina, Ángela Santisteban, que no es muy fotogénica. Posterior a ella está Dylan Felipe Rodríguez. Luego Magni Andrea Alfonso, Juan Camilo Ballén y por último quien te habla, Ángela Medina. Yo fui asignada como jefe del equipo e intentaré que las cosas sean lo más claras posibles para que se cumplan esos objetivos. Muchas gracias por escucharnos. La primera diapositiva que se adentra en el tema es un mapa conceptual, el cual contiene todos los temas que tratamos y que se irán desglosando dentro de todas las diapositivas. Esperamos sea claro y pues este es asimismo un resumen de todo lo que se trató dentro de las lecturas. Este es el contenido que trataremos durante toda la exposición. Sabemos que lo conoces con detenimiento, entonces no haremos como mucho énfasis en presentarlo. El primer tema que abordaremos será el del concepto del derecho penal, teniendo en cuenta pues que este concepto comprende todo lo que tiene que ver con la legislación penal. Asimismo, ejerce una función de traducir las normas que pretenden tutelar bienes tangibles. En este caso, la norma penal instituye el castigo sobre el alma, dado el caso en el que se viole la libertad de otro y se agreda la sana convivencia. Pues si retrocedemos un poco en la historia, sabemos que en el pasado las instituciones de castigo se ejercían sobre el cuerpo. Ahora ya no sucede así. Por eso nace pues este nuevo concepto de derecho penal. Posterior a la definición del derecho penal, encontramos su finalidad. Pero, ¿qué constituye la finalidad de este sistema jurídico en el marco penal? Pues bien, es garantizar la seguridad y proteger los valores éticos de los civiles, así como sus bienes y todo aquello que constituya a la persona en general. Se puede decir que el derecho penal protege y propicia un espacio de seguridad para la sociedad. Esto se traduciría como una garantía al buen comportamiento. La seguridad jurídica se ve materializada mediante la promoción de entes de control que protegen los bienes y presentan estabilidad para el individuo. Asimismo, la protección funciona en función con esta, ya que cuando se instituyen controles legales para los delitos contra la persona que atente contra la vida y la salud de otra persona, salud psicológica, claro está, debe acompañarse con seguridad y protección, pues ya que no solo constituye el bien material, sino a la persona y la vida misma. Lo anterior nos permite llegar a la distinción entre la parte ética y la parte moral del derecho penal. Pues bien, la ética se interpreta como el aspecto que una sociedad sigue. Es algo más bien general y esto se hace con el fin de evidenciar un correcto comportamiento, diferente a la moral, que es personal y por tanto es subjetiva. Esto hace que cada persona decida desde su moralidad lo que estaría bien y lo que no. Entonces, quisimos presentar un ejemplo para que esto se pudiera entender de una mejor manera. A rasgos generales, la ética se presentaría en el mundo del derecho con un ejemplo como el de un abogado que sabe que si su cliente le ofrece dinero con tal de encubrirlo en algo, eso sería antiético, por tanto no lo haría. Mientras que si para ese mismo abogado es inmoral comprar cosas que son imitaciones de marca, ya sea un reloj o una prenda, si ese la considera inmoral,
para el resto de la sociedad no quiere decir que esto también lo sea. Es importante que con lo anterior se defina el concepto del derecho en sí mismo, porque según lo que exponía el escrito, este no solo vincula la normatividad, también tiene como fin presentar una perspectiva de realidad, si traducimos literalmente el concepto de derecho desde el derecho romano, y también contiene lo que el ser humano merece, lo que debe y lo que no puede hacer, así como también objetivamente hablando plantea una amplitud y complejidad a la norma jurídica. En sí, el derecho conecta el comportamiento humano con el desarrollo de las sociedades. Esto hace que se empleen con ello su compañero, como lo sería la moral, la regla moral, prácticamente, la ética, el deber, lo correcto y lo que se considera también justo. Esto crea el grueso del derecho, desde lo que fue hasta lo que es hoy en nuestros días. Un carácter importante dentro del derecho penal es el control social. Este lo encontramos en la diapositiva número 8 y bueno, este carácter identifica el comportamiento de las masas y lo regula. ¿Por qué? Porque la palabra control hace alusión a regulación. En- con esto, pues se crean las estructuras sociales que es claro que necesitan un ente superior que no solo las tipifique y las conduzca, sino también que las em, lleve por el camino de lo que se considera correcto. Esta estructura es tanto política como económica y se extiende en todos los aspectos sociales como lo son la familia, la religión, la educación y en general los derechos de cada persona y de cada ciudadano por el hecho de ser pues humanos. Este acápite del control social y la manera en la que este se clasifica es un poco extenso porque es un tema bastante grueso. Entonces lo vamos a explicar de la manera más breve para que se entienda más fácil. Estos controles se clasifican en no punitivos, que significa no punitivo, que no instituyen castigo, como lo serían las escuelas, las universidades y entes que se encarguen de enseñar. Los punitivos, que serían básicamente instituciones penitenciarias, tribunales y demás que instituyen un castigo. En materia de control social existen los difusos, que como difuso se entiende que permean en ambos terrenos, en lo punitivo y en lo no punitivo. ¿Por qué? Porque siempre podrían entrar como a crear una presión psicológica, pero no a materializar una pena. Y estos serían tipos como la familia, las modas, los rumores y demás. El derecho penal se considera, claro que punitivo y controla la sociedad de manera institucional porque es sancionatorio y pretende responder a una conducta invasiva que detone la afectación directa a la persona o al bien de una persona. El objeto de este tipo de derecho, pues del derecho penal, es mantener una organización óptima de la sociedad. La clasificación de este mismo se da de la siguiente manera. Ejerce dos tipos de controles. Un control primario, que va del extremo del premio al extremo del castigo, y constituye la ética, la moral y el derecho. Y como control secundario se encuentra la educación, que sería pues la formación de la persona a nivel integral, óptimo y basado en los principios éticos y en el saber hacer. La ubicación del derecho penal se da de manera limitada porque este derecho, em, aunque es una fuente general y es verdaderamente importante para el sistema jurídico, no es absoluto, ya que para establecer el control social se requiere de más actores
que hagan valer como esa eficacia de control en general. Posterior a eso encontramos el derecho en su última ratio, o traducido al español, su razón última. Bueno, el derecho penal se refiere a las relaciones de la vida humana en materia tanto civil como laboral, electoral e inclusive las relaciones mínimas personales. Esto logra demostrar que el derecho penal requiere de otros para poder garantizar su efectividad en todos los escenarios. Con esto llegamos a la mínima intervención del derecho penal. Esta se da cuando fracasan otros entes no punitivos, como lo mencionamos anteriormente, tales como serían universidades y demás instituciones que no ejerzan castigo. Estos serían en sí los principios del ser. Esto conlleva una inflación del derecho penal, debido a que si no se cumple la conducta predeterminada, el fin de esto desemboca en la pena misma. Por eso se establece que para establecer una pena debe ser un proceso que no tenga solución anterior o que las anteriores no hayan funcionado. Otro factor es el aumento de los presos. Eso indica que la sociedad del buen actuar no están trabajando de manera uniforme. Y por último, que sería una parte como más garantista, sería la prevención, porque esta pretende dar pautas para no llegar al fin de la pena. Esto se hace mediante las instituciones no punitivas presentadas anteriormente, que se esperan que no fallen. Por otro lado, con respecto a las definiciones del derecho penal, se pueden presentar de manera objetiva y subjetiva. Luego se pueden combinar ambas, pero empecemos con la definición objetiva. El derecho penal se considera objetivamente como el conjunto de disposiciones jurídicas que confieren un poder de sancionar y establecer castigos contra aquellos que no respeten una conducta establecida. De manera subjetiva y un poco controversial, ya que la subjetividad es personal, se entiende que el derecho penal es la facultad estatal para definir delitos y ejecutar penas o asimismo medidas de seguridad. Luego, el producto de estas definiciones, tanto objetiva como subjetiva, dan lugar a la definición del derecho penal mixto, del cual se entiende que, pues, asegura que el derecho penal es un conjunto de leyes que faculta para tutelar bienes que hayan sido violados bajo la institución del delito, o sea, una conducta prohibida, y que a su vez abre paso a la imposición de una pena por haberlo hecho. De esta manera, así como el derecho penal se clasifica, también lo hacen las leyes y las leyes dentro del mismo derecho penal. Estas se consideran como las manifiestas, las eventuales y las latentes. En primera medida, las leyes manifiestas son una fuente formal, es decir, genuina de la ley penal. Si se quedara en el plano tendría atribuciones para derogar la Carta Magna, por eso está sometida a otros entes de control y esto, pues, si no fuera así, irrumpiría en la máxima jerarquía de la ley y el orden jurídico correcto. Por eso, para no darle una autonomía, el Estado interpone las de orden estricto y penal, como lo serían los códigos y leyes penales específicos, claro. De otra manera, se hacen presentes las leyes eventuales. Estas aparecen cuando el poder estatal y no estatal carecen de leyes manifiestas. Las mismas atribuyen el poder para ejercer la penalidad de los casos que así lo ameriten. Como ejemplo, nosotros quisimos presentar que podría ser la justicia penal indígena en un caso en el que por algún motivo no haya ningún otro ente de control, vendría una ley manifiesta y le daría esa autonomía para poder ejercer la justicia pertinente. Y por último, pero no menos importante, están las leyes latentes. Estas abordan el ejercicio punitivo desde materias pedagógicas, sanitarias y demás. O sea, se extiende por lo grueso de distintas disciplinas. Y actúan cuando se sustrae el poder del derecho penal en casos específicos y de ser así, ese le daría la orden estricta para ser impuesta.
de esta manera como llegamos al ius puniendi, o traducido al español, la facultad sancionatoria del Estado. Como es de conocimiento amplio, el Estado se clasifica en varios, pero no vamos a ahondar mucho en el tema porque nos extenderíamos demasiado. Entonces, lo que quiere decir el ius puniendi directa o concretamente es que de esta manera se le da la facultad sancionatoria al Estado para que eh, imponga una pena a una persona que así haya actuado y que se requiera. Básicamente, por Estado se entendería que es todo aquello que involucre la sumisión de las mayorías a un ente general bajo el ideal del respeto a los derechos humanos y las garantías para la vida libre. Como parte de esta lectura se encuentra el poder punitivo, que a grandes rasgos esta figura no transgrede la totalidad del poder del Estado, sino que más bien trabaja en conjunto con ella. Y por poder se entiende que este pertenece a las ramas o básicamente al derecho privado en general y al poder administrativo. Mientras que el poder punitivo en general se entiende así porque ya que en el derecho privado existen dos partes, en este no las hay, solo hay una. Y esa se encarga de reparar el daño que se ha efectuado en contra de otra. Como ejemplo, los procesos civiles. ¿Por qué los procesos civiles? Porque estos tienen demandante y demandado. En el caso del poder punitivo, el Estado se encarga de administrar justicia a la víctima, aunque esto no se considera una solución óptima al conflicto. Esto solo hace algo así como una pausa y lo para de manera indefinida. Pero bajo esta premisa, el derecho ofrece distintas soluciones para no llegar a la medida del derecho penal, porque es una manera de agrandar más el problema y de hecho no solucionarlo, sino suspenderlo. Eh, y estas medidas antecesoras al derecho penal serían las conciliaciones a la luz del derecho y otros métodos a nivel psicológico. Finalmente, y sin dejar de lado la última lectura, está el derecho penal y las ramas con las que este tiene que ver. Entonces, en primera medida encontramos el derecho constitucional, que es el derecho que contiene dentro de sí la norma de normas. Y el derecho penal se ciñe a él para poder respaldarlo en primera medida y segunda, dar un control social efectivo trabajando en conjunto. Eh, Posterior tenemos el derecho internacional público, que se da gracias al mundo globalizado. El derecho penal debe seguir el rumbo de un derecho universal, transgrede fronteras y asimismo tiene el ideal de proporcionar una justicia universal. Luego está el derecho civil, pues comprende todas las áreas del derecho privado, se relacionan gracias al conocimiento de las obligaciones con estas que en conjunto deberían presentar un espacio propicio para la perturbación del orden de las sociedades, si no llegaran a cumplirse de manera pactada. Y por último está el derecho comparado, pues da un lugar a un institucionalismo jurídico que tiene influencias mutuas de otros. Es entonces de esta manera como concluimos. Esperamos que la exposición haya sido clara y que se hayan cumplido todos los objetivos esperados. Muchísimas gracias, doctora. Espero, reiteramos, se encuentre muy bien.